Bien, pues buenos días. Vamos a comenzar con nuestro webinar de este mes. Nuestro webinar en esta ocasión se llama Los 3 pasos elementales para responder a los riesgos. El tema de riesgos es un tema muy importante en la gestión de proyectos, ustedes ya lo saben. Lo que estamos buscando es limitar o reducir los eventos que desvíen nuestro proyecto, que lo desvíen de manera negativa. Vamos a ver también en el webinar que desde el punto de vista del PMI, los riesgos también pueden existir riesgos que tienen consecuencias positivas, se les llaman oportunidades, y el estándar lo que plantea es gestionarlos de la misma manera, tanto riesgos que generen consecuencias negativas como aquellos que generen consecuencias positivas. Normalmente cuando hablamos de riesgo relacionamos la palabra con un ámbito de afectación negativa, pero vamos a ver que la teoría o el concepto de riesgo que maneja el PMI es ligeramente diferente, ¿no? Más bien habla sobre incertidumbre. La gestión de riesgos se vuelve algo clave en la administración de proyectos porque se trata de resolver problemas desde antes de que existan. Esto es un hecho, un problema, cualquier problema en un proyecto, cualquiera que sea, siempre nace siendo riesgo. Es decir, antes de convertirse en un problema, ese problema es un riesgo. Podemos decir que el riesgo es el feto o el embrión de un problema, ¿sí? Y es mucho más fácil resolver los problemas cuando apenas son riesgos que cuando ya son problemas. Entonces, es toda una estrategia de anticipación de acciones preventivas para evitar que nuestro proyecto se desvíe. Ya cuando ya se desvió, cuando los riesgos ocurren, cuando tenemos ya un incidente en nuestras manos, pues el trato es diferente, ¿no? Ese ya es un manejo de incidentes, es tratar de recuperar desviaciones y de resolver la problemática que se presenta en el proyecto. Pero lo que vamos a ver hoy corresponde a la parte previa a que ocurra el problema, que es la gestión de riesgos. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos. Algunas recomendaciones para el webinar. Utilicen una buena conexión a Internet. De preferencia, cierren otras aplicaciones, ¿verdad? En particular aquellas que utilicen ancho de banda de Internet, el correo electrónico o algunas otras aplicaciones que de pronto consumen ancho de banda. Usen audífonos para escuchar mejor el audio, ¿sí? Y ajusten su volumen. Busquen también un lugar silencioso aquí. Seguramente están escuchando de fondo una cantidad de pájaros que están aquí afuera de donde yo estoy, muy ruidosos. Espero que ustedes no tengan un ambiente tan ruidoso. Escriban sus preguntas, por favor, a través de la pantalla de chat. Ahí ustedes tienen una pantalla de chat y también tienen un espacio de preguntas y respuestas. Cualquiera de las dos opciones pueden ser utilizadas, ¿sí? Pueden hacer sus preguntas a través del chat o hacer sus preguntas en ese espacio específico de preguntas y respuestas. Nosotros vamos a estar llevando cuenta de las preguntas y al final de la sesión va a haber un espacio de tiempo para responder las preguntas que ustedes nos hayan hecho ahí a través del chat o a través de la funcionalidad de preguntas y respuestas. Bien, si en algún momento pierden audio o conectividad, traten de salir y volver a entrar a la aplicación, al Zoom. Si están conectados a través del navegador, normalmente refrescando el navegador se resuelve el problema. Muy bien, pues bueno, nada más los dejo con el ingeniero Carlos González. Muchos de ustedes ya lo conocen, es el director de Borit. Y algo de su experiencia. Carlos tiene mucha experiencia ya en esto de administración de proyectos, más de 20 años administrando proyectos dentro de varios sectores. Comenzó en la industria automotriz y también ha participado en proyectos en compañías grandes de todo tipo, en gobierno, etcétera. Sí, es una persona, un speaker y un patrocinador de los temas de administración de proyecto aquí en la región. Muy bien, pues no me queda más que dejar a Carlos para que inicie con este webinar y muchas gracias de nuevo a todos. Les agradezco su participación. Adelante, Carlos, bienvenido. Gracias, Paco. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros en esta sesión de webinar. Y hoy vamos a hablar de un tema que es muy relevante para todos, y que es la parte de gestión de riesgos en los proyectos, que es lo que Paco les comentaba al arranque de esta sesión. Fíjense que uno de los grandes problemas que tienen los proyectos por lo que no salen como deben de salir
es porque se omite este proceso, porque se hace demasiado a la ligera, y es algo que vamos a cambiar a lo largo de esto. Y no nos vamos a meter en las profundidades y la complejidad de la gestión de riesgos, sino que vamos a ver cómo gestionar los riesgos, pero desde un aspecto muy básico, ¿sí? Los que no hagamos, que lideremos un proyecto y no hagamos estos 3 elementos o 3 pasos básicos, estamos dejando a la merced del clima y de los vaivenes de lo que puede suceder en el proyecto a todos los involucrados y sobre todo al cumplimiento del objetivo del proyecto. Acuérdense que tenemos eso que tener siempre en la cabeza, en la parte de gestión de riesgos, es para qué es el proyecto y no qué vamos a hacer, ¿sí? Porque muchas de las decisiones se centran en lo que queremos conseguir y el cómo lo vamos a conseguir puede cambiar de acuerdo a la forma en la que estamos gestionando los riesgos. Por eso, si no tenemos claro eso, esa tendría que ser el primer elemento que tenemos que tomar en cuenta para poder hacer esta gestión de riesgos. Primero, ¿para qué es el proyecto? Y en segundo lugar, ¿qué vamos a hacer para cumplir esos objetivos del proyecto? Porque, ¿qué es lo que estamos pensando como eficacia del objetivo del proyecto? Y esos son los temas que vamos a estar viendo. Vamos a analizar un caso de un proyecto que no lo van a creer, pero yo no soy bueno para este caso que vamos a analizar. Es más, a pesar de que lo veo y en el club veo a mis compañeros que juegan eso, pero yo no sé de esto y nos contrataron en algún momento en ayudar a coordinar, una empresa nos ayudó a coordinar este proyecto que les voy a poner como ejemplo de análisis, un caso de análisis para que vean cómo se lleva y se aplican estos elementos, los 3 pasos esenciales para gestionar los riesgos. Entonces, por favor, levántenme todo el mundo la manita para indicar que estamos bien, que están animados, energizados, que están listos para atender a la información que vamos a ver el día de hoy. Perfecto, muy bien, muy bien. Tenemos una buena cantidad de participantes y eso me da mucho gusto. Tenemos una buena cantidad, ¿sí? Y la mayoría ya están levantando la mano, excelente, para decir que ya están listos para ver eso. Entonces, una labor, y esto es muy importante, fíjense que estamos haciendo una delineación del perfil de lo que debe de tener un administrador de proyecto para un cliente con el que estamos trabajando, un corporativo, en el que estamos evaluando ciertas características que debe de cumplir el perfil para que sea un buen administrador de proyecto. Y una de las visiones más importantes que debe de tener, si dividimos, nosotros identificamos 8 grandes características que debe de cumplir un administrador de proyecto para que pueda tener esta función y poder realizar su rol. Y dentro de estas características hay la categoría de habilidades duras y habilidades blandas. Y voy a descartar ahorita las habilidades duras, que es básicamente que tenga conocimientos de gestión de proyecto, que tenga eh, eh, conocimiento de herramientas para hacer eficiente su proceso de gestión, ¿de acuerdo? Y dentro de las blandas, el tercero duro no recuerdo exactamente, pero dentro de las blandas había un elemento que era la anticipación, la proactividad, la visión holística, por ejemplo. Y la visión holística no es más que tener una visión contextual de todo, no ver las partes del proyecto, sino ver el panorama completo. Y esta es una de las partes más esenciales que deben de tener ustedes como administradores de proyecto. Si ustedes no se enfocan y no tienen una visión holística, se van a perder. Y sobre todo, y este es el gran riesgo que tienen ustedes como administradores de proyectos, si son expertos en el tema del proyecto, es que se conviertan en un ejecutor más, ¿de acuerdo? Que se conviertan en un experto más técnico de la forma en la que se va a llevar a cabo el proyecto y no se conviertan en ese visor de alto nivel que está viendo todas las aristas y se va moviendo desde las diferentes perspectivas. Y si eso no lo logramos hacer, entonces nuestro proceso de gestión de riesgos está en riesgo, ¿sí? Aquí estamos hablando de manera recursiva, ¿sí? Entonces, tenemos que ayudar, y esta es una pregunta importante, ¿ustedes se convierten en su labor de administrador de proyecto es resolver los problemas del proyecto? ¿Qué opinan? Díganme por favor en el chat. ¿Su trabajo es resolver los problemas en el proyecto? ¿Su gran responsabilidad será esa? ¿Tener esa responsabilidad de resolver los problemas? ¿Qué opinan? Díganme aquí en el chat.
Muy bien, Georgina nos dice que sí. ¿Qué opinan los demás? Muy bien, Esther. Esther nos dice que prevenirlos, ¿verdad? Algo que bueno que esta pregunta es muy importante para contextualizar o cuál es su nivel de entendimiento de su rol, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen una visión holística o más completa, son proactivos, entonces su labor sí es resolver problemas, pero eso tiene que ser su trabajo menor. Si su proceso de gestión de riesgos no lo llevan de manera adecuada, lo más seguro es que ustedes se conviertan entonces en un bombero, porque todos los días están apagando los problemas. Y es muy desgastante. Ustedes seguramente lo han vivido. Imagínense que todos los días tienen un plan con su equipo, lo quieren ejecutar, pero todos los días es estar matando y apagando fuego siempre, siempre, siempre. Eventualmente, primero, los va a retrasar, ¿sí? Seguramente les va a costar más, va a generar un nivel de estrés muy alto dentro del equipo, ¿sí? Y la moral va a caer, ¿no? Entre muchos otros elementos, ¿ok? Entonces, si nuestro trabajo fuera resolver problemas en el proyecto, ni siquiera nos tendríamos el rol de administrador de proyecto, ¿ok? Porque el administrador de proyectos tiene una visión proactiva, se anticipa a los eventos. Y la mayoría de ellos, fíjense que un buen proceso de gestión de riesgos puede ayudarnos a identificar hasta un 90% de los riesgos, si lo llevamos de manera adecuada. Y ahorita vamos a platicar, ver cómo se lleva a cabo esa parte, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Es mejor dedicar tiempo a resolverlos o a tratar de prevenirlos? Y yo creo que la respuesta es clara para ustedes, ¿no? Pensando en lo que estamos viendo ahora, tenemos que tener una visión holística, proactiva. Muy bien, Georgina, muy bien, Johan. Entonces, si se dan cuenta, todos somos buenos para resolver problemas, ¿no? Y más si somos expertos en el tema del proyecto. Pero si no somos expertos en el proyecto, porque ese es un gran obstáculo que tenemos que romper. No necesitamos ser expertos en el tema del proyecto para poder gestionar bien el proyecto, ¿no? Y eso se los voy a decir porque a nosotros nos tocó, ¿sí? Estuve involucrado en gestionar este proyecto que les voy a comentar en el que yo no sabía absolutamente nada del tema, ¿sí? Y logramos sacar el proyecto inclusive unos días antes que se tuviera que tener terminado. Entonces, involucran muchas cosas, entre ellas la parte de la gestión de los riesgos. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerles, y les pido que me lo pongan en el chat, para ustedes, ¿qué es un riesgo? ¿Sí? En una frase breve, concreta, díganme para ustedes qué es un riesgo. ¿Qué opinan? Si ustedes tuvieran que definirlo, ¿qué sería? Me gustaría escuchar sus opiniones, leer sus opiniones, ¿no? Acerca de lo que ustedes creen que es un riesgo. Adelante, por favor. No estamos aquí evaluando la perfección de sus respuestas, lo que quiero que me expliquen para ustedes qué es un riesgo. Isaías, posible inconveniente que se puede presentar, muy bien, Eli, todo aquello que puede evitar el éxito del proyecto, algo que puede suceder, muy bien. Incertidumbre, Byron, muy bien. Cambio de dirección, Sandra, Esther, alguna situación que pueda poner en riesgo la ejecución. Muy bien, buena idea de todo ese aspecto. ¿Sí? Vamos a ver cuál es la definición que da el contexto y que define el PMI. Creo que les queda bastante claro. ¿Cuál es la diferencia? Y ahorita vamos a tratar. Es un evento primero incierto, ¿ok? Y fíjense que aquí yo veo muchos problemas en la forma en la que a veces ustedes consideran un riesgo o un problema. A veces confunden, ¿no? La principal diferencia entre un riesgo y un problema es la probabilidad, ¿ok? Si es algo que no ha sucedido, pero ya seguro que va a suceder, no es riesgo, ¿ok? ¿Sí? Si existe por lo menos un 1% de probabilidad de que no suceda, entonces es un riesgo, ¿sí? Ahora, la gran diferencia, y normalmente nosotros nos enfocamos en los aspectos negativos, ¿ok? Pero un riesgo, desde el punto de vista de la gestión profesional de proyectos, tiene un contexto, también puede tener un contexto, un efecto positivo en el proyecto. A los riesgos negativos se les conoce como amenazas. ¿Por qué? Porque tienen un impacto que deteriora o pone en riesgo el completar el éxito del proyecto. ¿Ok? Y entonces, desde esta perspectiva, el éxito del proyecto para ustedes, ¿qué es? ¿Sí? Entonces, si una amenaza es aquello que pone en duda, ¿sí? O que incrementa la posibilidad de fracaso del proyecto, para ustedes, ¿qué significa que un proyecto sea exitoso? Por favor, pónganmelo en el chat. ¿Qué significa para ustedes que un proyecto sea exitoso? Esta pregunta es muy importante
porque entonces los riesgos se pueden enfocar en diferentes factores, ¿sí? ¿Ok? Entonces, por favor, agréguenme ahí en el chat para ustedes qué significa que el proyecto sea exitoso. Voy a dar un tiempo para que piensen y lo expongan ahí. Que se logre, Gabriela, muy bien, que se logre en tiempo y forma. ¿Qué significará forma, Gabriela? ¿Sí? En tiempo es que cumpla en tiempo, pero si cumple en tiempo y no logra cumplir el tiempo, el menor tiempo optimizado, el proyecto en tiempo, alcance y costo. Muy bien, María. Tiempo, costo, calidad, excelente. Fíjense, yo lo describiría y lo voy a anotar aquí, lo voy a anotar en la presentación. Para que un proyecto sea exitoso, debemos, si lo podemos resumir, debe de cumplir dos cosas: que sea efectivo y que sea eficiente. Y que sea efectivo no significa más que cumpla su objetivo, ¿de acuerdo? El objetivo para que fue hecho. Por eso ustedes, fíjense, lo primero con lo que abrí este webinar es, deben de entender el para qué es el proyecto. Si no entienden para qué es el proyecto, es probable que las decisiones que tomen no sean las más adecuadas, ¿ok? Que sea efectivo es que logre el objetivo para que fue diseñado. Y el que es eficiente, ahora sí, viene el cumplimiento de las otras áreas de conocimiento que define el PMBOK, ¿de acuerdo? ¿Sí? Que cumpla el tiempo, el costo, el alcance, etcétera. Si hablamos de la santísima triple restricción, es por lo menos que cumple el tiempo, el costo y el alcance establecidos, ¿no? Ya le agregaremos ahí la calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Los recursos humanos, la gestión de proveedores, los riesgos, ¿no? Que forma parte de ese proceso. ¿Les queda claro? Entonces, la gestión de riesgos nos tiene que ayudar a que el proyecto sea exitoso a través del cumplimiento de estos dos elementos. Si alguno de estos dos, imagínense, logran terminar en tiempo, costo y alcance, pero el proyecto no fue exitoso. Imagínense que el proyecto era disminuir los tiempos de producción dentro de una planta, ¿no? Una planta de producción. Y logramos el tiempo, el costo y el alcance, pero no logra reducir el tiempo de producción después de todo lo que hicimos, ¿no? En el proyecto. Entonces, pues no fue efectivo. O por el contrario, logramos el tiempo de producción, pero nos costó lo doble, ¿no? O nos tardamos 50% más, ¿sí? Entonces, ahí no fue eficiente o totalmente eficiente. Entonces, tenemos que evaluar que los riesgos nos tienen que ayudar a cumplir estos dos elementos de efectividad y de eficiencia. ¿Les queda claro? Por favor, levéntanme la mano, esto es muy importante para todos aquellos que me digan que les queda claro, entonces, que la gestión de riesgos nos tiene que ayudar a ser el proyecto exitoso basado en estos dos elementos que acabamos de decir, ¿ok? Entonces, la suerte no es, fíjense que la suerte favorece a los que la planean, ¿de acuerdo? Suena algo como que raro, ¿verdad? Pero la suerte se da a aquellos que están preparados para recibirla. Yo les diría eso. Todos los proyectos tienen riesgos. Por más pequeño que sea un proyecto, por menos complejo que lo sea, siempre vamos a tener riesgos, ¿ok? Entonces, ustedes nunca pueden decir que este proyecto va a salir bien y no tengamos un proceso de evaluación de riesgos, ¿ok? Entonces, desde esa perspectiva hay que evaluar. Entonces, para poder entender cómo vamos a definir los riesgos, tenemos que entender el contexto de los riesgos. Entonces, imagínense, para poder entender el contexto de los riesgos, imagínense que tenemos que viajar de aquí a, no sé, a la frontera norte del país de México, ¿no? Estamos en el lado sur de nuestro país, ¿no? Y entonces hay dos formas de viajar a ese punto. Lo podemos hacer por automóvil o lo podemos hacer vía aérea, ¿ok? Cada uno tiene sus pros y sus contras, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, desde esta perspectiva, quisiera que entonces vieran estas preguntas. ¿Vale la pena que identifiquemos todos los riesgos del proyecto? Todo lo malo o bueno que puede suceder, todas las amenazas o las oportunidades que pueda haber. ¿Qué me dirían? ¿Vale la pena identificar? Díganme un sí o un no en el chat. ¿Vale la pena identificar todos los riesgos que tenemos en el proceso? Muy bien. Muy bien, casi unánime, por aquí estoy viendo, por favor adelante, me gusta ver esta interacción porque estamos bien. Sí, muy bien, nada más tenemos aquí, no hay decisión unánime, casi unánime, es si vale en identificar todos los riesgos, es algo muy, muy importante.
Vale la pena identificarlos, ¿ok? Pero la siguiente pregunta es la que viene ahí. Ahora sí me gustaría que me dijeran si vale la pena entonces responder a todos los riesgos que identificamos. Ahora sí, ¿qué me dirían para esta segunda pregunta? No, ¿verdad? Fíjense, esto es muy importante. Es vital que identifiquemos todos. O sea, por más tontos que puedan sonar, vale la pena identificarlos, ¿ok? ¿Sí? Pero no vamos a responder a todos ellos, porque si no, no nos alcanzaría ni en todo el presupuesto, ni todo el tiempo para responderlos, ¿ok? Entonces, ¿cómo sabemos? Aquí es la pregunta interesante. ¿Cómo sabemos entonces qué riesgos tenemos que responder? ¿Sobre qué riesgos tenemos que responder? Esa es la pregunta vital que tenemos que definir y estos son los 3 tips que vamos a ver para poder saber sobre cuáles nos vamos a enfocar y qué tenemos que hacer en aquellos que nos tenemos que enfocar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vuelvo al ejemplo del viaje en auto y en avión. ¿En cuál de los dos viajes hay mayor riesgo? ¿Cuáles son los riesgos posibles que pudieran tener? Por ejemplo, ¿qué me dirían? ¿Qué riesgos pudieran tener en ese viaje? Imagínense que su proyecto fuera viajar del punto A al punto B, pueden viajar en automóvil o en avión. ¿Qué riesgos son los que tendrían que evaluar? Me dicen que no están viendo la presentación. ¿No están viendo la presentación? Me dicen que sí la ven. Por favor, nada más díganme, ¿hay alguien que me dice que no ve aquí la presentación? Sí, casi todos la están viendo, entonces nada más checa que sí tengas habilitada, que tengas no la visión de mí, sino que tengas la visión de la presentación, ¿ok? Entonces chequen ahí esa parte, ¿ok? Muy bien. Entonces, aquí me estaban diciendo no llegar a tiempo, ¿ok? ¿Sí? Que le dé clic, dale clic a la presentación para que la puedan ver, ¿ok? ¿Qué más tenemos como riesgo? Carretera bloqueada, vuelo retrasado, excelente, muy bien, los tiempos, o sea, el riesgo, muy bien. Fíjense, ¿cómo sabemos entonces cómo tenemos que evaluar los riesgos? Fíjense, por un lado, si viajamos en automóvil puede ser a lo mejor mucho más tiempo, ¿verdad? Más cansado, seguramente. Puede haber un tipo de riesgos diferente que si lo hacemos en avión, ¿ok? Pero ¿cómo sabemos entonces cuál nos conviene más desde el punto de vista del riesgo? Vamos a ver eso y vamos a responder eso un poquito más adelante, ¿ok? Muy bien. ¿Cuál es la esencia de la gestión de riesgos? Fíjense. La esencia de la gestión de riesgos se centra primero en que podamos percibir. Este es el primer tip, que tengamos una sensibilidad en la percepción del riesgo, ¿sí? O una sensibilidad suficiente para percibir el riesgo. Ahí como lo ven en la grafiquita, pues ahí está esas 2 personas abajo, está una roca ahí arriba, y la primera cosa que tienen que saber para saber que están en riesgo, ¿sí? Es que existe esa piedra, y que está ahí, y que esa piedra puede caer, ¿ok? Si no nos queda eso claro, entonces, pues seguramente ni siquiera vamos a tener la visión de poder definir si respondemos a esa situación de riesgo positivo, negativo o no. ¿Ok? En este webinar nos vamos a centrar en las amenazas. ¿De acuerdo? No vamos a hablar de oportunidades, a pesar de que las tocamos inicialmente. Entonces, a final de cuentas, el modelo para responder a ellos sigue siendo el mismo, ¿ok? Aunque van a haber algunos ligeros cambios en algunas estrategias, ¿ok? Entonces, la percepción es muy importante. Desde este punto de vista, entonces, tenemos que generar una capacidad de ver la mayor cantidad de ellos. Acuérdense que ustedes me dijeron, y tienen toda la razón, que nuestra responsabilidad inicial es identificar los más que podemos, ¿ok? Identificar los más que podemos, pues es qué elementos tenemos para identificar los más que podemos. Fíjense, percibir este riesgo y esta primera característica es determinar cuáles son los riesgos que van a afectar el resultado del proyecto basado en estas 2 características que acabamos de decir, efectividad y eficiencia, y lo más importante es documentar sus características. Por ejemplo, voy a leer algunos de los riesgos que ustedes me dijeron del, ¿cómo se llama? Del caso que les puse, de trasladarnos de un punto a otro, ¿no? Dice, uno es accidente, ¿no? Hay unos que me ponen costos. Eso no es
una percepción buena de un riesgo. Tenemos que poner, ahorita les voy a decir cómo deben documentar un riesgo, porque eso es lo típico. ¿Cuáles son los típicos riesgos que no salgamos a tiempo, que nos cueste más? Esa no es una forma de percibir y documentar las características del riesgo de manera adecuada. Y eso nos puede poner en muchos problemas porque hablamos de manera tan global de la causa que puede generar o tener el riesgo, que entonces percibimos de manera equivocada o damos una sensación de una percepción equivocada a los demás porque no queda claro cuál es la característica de ese riesgo. ¿Ok? Entonces, eso es algo muy, muy importante. Y me voy al ejemplo otra vez del avión y del, ¿cómo se llama? Y del automóvil. Entonces, una forma que me digan, oye, los tiempos, carretera bloqueada, etcétera, ¿sí? Pero eso no nos dice bien cómo vamos a documentar ni a describir, en este caso, el riesgo. Entonces, para que podamos nosotros definir cómo vamos a poder describir de manera adecuada el riesgo, voy a hacer un movimiento aquí en la presentación. Tenemos que partir de lo siguiente, ¿no? Algo que es muy importante es que siempre va a haber un riesgo. Nuestro objetivo en este primer paso de la gestión de riesgos es que identifiquemos la mayor cantidad de riesgos, ¿ok? Eso es algo importante. Por más, de nuevo, por más sencillo que se evalúe o que se sienta, no siempre, o sea, tenemos que evaluarlos y no podemos descartar a priori, o sea, que significa de entrada porque pensamos que no puede ser viable. Después el siguiente paso va a ser cómo determinamos cómo evaluarlos, ¿ok? Pero primero es no descartarlos, ¿ok? Entonces esta percepción de riesgo tiene que venir acompañada de los siguientes elementos. ¿Cómo lo hacemos para lograr identificar la mayor cantidad de riesgos? Vamos a ver cuál es la forma en la que podemos identificar la mayor cantidad de riesgos. ¿Cómo creen ustedes? ¿Quién me puede dar algún tip de cómo podemos llevar a cabo ese proceso de identificación profunda? Aquí estoy hablando de profundidad en la identificación. ¿Qué se les viene a la mente para tener un buen proceso de identificación? ¿Qué me dicen? Escríbenme, por favor, ahí en el chat. Quiero escuchar sus comentarios. Ok, a ver, estoy viendo planeación. Ok, que hay una planeación, Raúl, pero ¿qué llevarías a cabo para hacer una buena planeación? Lluvia de ideas, muy bien. En lugar de generalizar, sería exceder el presupuesto considerado. Muy bien, Iván, generas algo mucho más específico. Lecciones aprendidas, Gabriela. Estrellita, muy bien, lecciones aprendidas, ¿ok? Algo muy importante en el proceso de identificación de riesgos es tomar lecciones aprendidas de proyectos previos. José, conocer el objetivo, definitivamente. Muy bien, muy importante. Ahí entre algunos. Les voy a dar algunos tips básicos muy importantes, además de los que me acaban de comentar, ¿sí? Muy bien, Eli, conocer más detalles. Perfecto, excelente. Fíjense, primera cosa, esto que me acaban de comentar viene sustentado por lo que les voy a decir. Primer tip, el proceso de gestión de riesgos no es responsabilidad de ustedes identificar los riesgos. Su labor es coordinarlo, ¿ok? Y como tal, entonces, a pesar de que seas experto en el proyecto, y si no lo eres mucho más, tienes que tener tu listado de involucrados que te tienen que ayudar a identificar los riesgos. Y esto, ¿sí? Esto es algo muy importante. Te puedes basar en los juicios expertos del tema en cuestión dentro de tu proyecto, gente que tenga experiencia dentro del proyecto, gente que tenga una visión de lo que espera. Por ejemplo, la visión del cliente es muy importante para el proceso de identificación del cliente, de riesgos. Entonces, los interesados es una parte muy importante. En el mapeo que hacen entre su proceso en la iniciación de identificación de riesgos, tienen que identificar a aquellos que van a aportar a este proceso. Es el primer elemento en este primer paso. Segundo, van a utilizar dos herramientas que van a complementar. Hay tres pasos. Primero, involucrar a los interesados. Segundo, utilicen siempre su EDT. Su EDT, uno de sus propósitos es llevar un proceso de desglose, de descomposición del trabajo que te permita tener una visión más completa. Acuérdense que en la gestión de riesgos y la labor del administrador de proyectos en general es tener una visión holística. El EDT, si no lo hacen, pierden esa visión de trabajo
completo, de visión de 360 grados. Entonces, el EDT es esencial, porque imagínense, si yo les digo, oye, ¿qué puede salir mal en su proyecto? ¿Qué tal si le dicen, oye, ¿qué puede salir mal respecto a el análisis de viabilidad dentro de una etapa? ¿Ustedes dónde creen que tengan mayor profundidad? ¿De acuerdo? ¿Sí? Lucía, muy bien. Aquí nos pregunta qué es el EDT y voy a hacerlo de manera muy breve, ya lo hemos tocado en algunos otros webinars, pero el EDT es la estructura de desglose del trabajo, la estructura de descomposición del trabajo, ¿sí? Y su objetivo es desglosar. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo del proyecto que les voy a comentar, el análisis de caso, en el que se desglosa o se descompone el trabajo para evaluar el alcance total, identificar y estimar mejor los tiempos y determinar qué recursos se requieren para ejecutar. ¿De acuerdo? Entonces, ese EDT, por eso es el corazón de la planificación y debemos de tenerlo previo al proceso de planificación o de identificación de riesgos. ¿Ok, Lucía? Muy bien. Y tercer tip en este proceso de percepción del riesgo es definan categorías de riesgos, ¿sí? Entonces, de nuevo, vuelvo al mismo ejemplo y no es lo mismo que te diga que puede salir mal ahora en tu proceso de análisis de factibilidad de una de las etapas de tu proyecto, de un entregable, de un paquete de trabajo, ¿sí? A que digas, oye, que puede salir mal en el aspecto financiero, en el aspecto técnico, en el aspecto de recurso humano. ¿Sí lo ven? Si definimos categorías, combinamos con EDT, involucramos a los expertos o los interesados que más saben del tema, seguramente nuestro proceso de profundidad o de visión de los riesgos será mayor. ¿Estamos? ¿Les queda claro? Entonces, percepción, primer tip, utilizando 3 grandes herramientas que nos van a ayudar a tener esa profundidad. Interesados, EDT y categorías de riesgo. Para ver, vamos a ver, ¿sí? Un ejemplo, ¿sí? Y aquí es, como les comentaba, su labor es más de coordinación, más que de identificación, ¿sí? Si ustedes son expertos, entonces también van a contribuir en mucho, pero ustedes tienen que llevar a cabo ese proceso. Entonces, aquí lo que les voy a decir es que deben de documentar el riesgo de una manera específica. Así como me lo plantearon, no lo pueden definir de manera clara. Tienen que seguir esta estructura. El impacto seguido de la causa. Entonces, por ejemplo, ustedes que me hablaron anteriormente de, por ejemplo, carreteras en mal estado. Mario nos decía carreteras en mal estado. Muy bien. ¿Cuál es el impacto de las carreteras en mal estado? Y después ponemos la causa. Y la causa en este caso es la carretera de mal estado. ¿Ok? Sería algo así como es llegar tarde debido a que las carreteras están en mal estado. Que se nos descomponga el vehículo y que por lo tanto se cancele el viaje debido a las carreteras en mal estado. ¿Ok? Entonces, esta es la forma en la que deben de documentar el riesgo. ¿Por qué? Porque esa es la forma. A ver, ¿por qué me dicen ustedes que esta es la manera adecuada de documentar un riesgo? ¿Qué me dirían? ¿Y por qué no de otra manera? ¿Por qué no documentar nada más carreteras en mal estado o llegar tarde, no? Porque esta es la forma en la que deberemos de documentar. ¿Qué me dicen? En el chat, ¿qué me dicen? ¿Por qué creen ustedes que esta es la forma de documentar? Muy bien, Miguel Ángel, excelente, como campeón. Muy bien, Melvin, excelente, sí. Porque nos vamos a centrar en las causas. Lo que vamos a generar son planes para centrarnos, no evitar, porque esa es una estrategia, sino para responder a la causa, pero pensando en su efecto, ¿ok? O pensando en su impacto, ¿ok? Entonces, desde esa perspectiva, tenemos que documentarlo de esa manera. Entonces, si no lo documentamos de esa manera, es probable que entonces no entendamos el contexto y la definición de cómo vamos a responder no pueda ser clara. Y les voy a mostrar este ejemplo, este caso de análisis, que el proyecto era, nos contrataron para, hace ya creo que fue en el 2008 o 2009, no recuerdo exactamente el año, pero nos contrató una compañía que se encargaba de diseñar y gestionar proyectos deportivos, o sea, pero nunca habían hecho ellos una copa de golf, ¿no? Y esta era una copa de golf internacional que se iba a lanzar, teníamos 12 meses para que pudiera arrancar esa copa de golf, era internacional y entonces había varios temas importantes. Y fíjense, aquí lo importante que les comenté, su objetivo primordial de esta copa de golf para la empresa no era inicialmente sacar dinero, no tenía una labor, si se daba, qué bueno, pero no era lo principal, sino su objetivo era posicionar a la empresa
como una experta posicionada internacionalmente en eventos de esta índole, ¿no? Ese es su gran objetivo, ¿no? ¿Sí? Y ya después sí, si se lograba sacar dinero, era excelente, no querían perder, pero a lo mejor no era el objetivo lograr una rentabilidad, sino lograr posicionar. Y hablaban entonces que se tenían 12 meses para iniciar ese torneo, que los patrocinadores, para que no se perdiera dinero, ¿no? Que era una de las restricciones que teníamos en el proyecto, deberían de tenerse los patrocinadores ya involucrados a partir del tercer mes de iniciado el proyecto para que se pueda solventar la organización del proyecto, o al menos un porcentaje importante. Y otra información importante es que se iba a jugar en un municipio del estado y tendríamos que traer un cierto número mínimo de golfistas de diferentes países, ¿no? Para que pudiera tener ese impacto y pudiera tener ese efecto de posicionar a la empresa, ¿ok? Desde esa perspectiva, entonces, vamos a ver el ejemplo del proceso de percepción. ¿Quién me dice, por favor? A ver, quiero ver si están poniendo atención. Quiero que me digan cuáles eran los 3 elementos que deberíamos de buscar en el proceso de percepción. ¿Cuáles eran las 3 cosas que tenemos que usar para percibir de manera profunda? Adelante, por favor. ¿Qué me dirían? Muy bien, Rodolfo. Eso es el objetivo, pero las 3 cosas, muy bien, Esther. Es usar el EDT. ¿Qué otras cosas necesitábamos para tener una percepción profunda? Categoría de riesgos. El posicionamiento de la empresa, Rodolfo, creo que lo entiendo desde el entendimiento del objetivo del proyecto y desde esa perspectiva me parece excelente. EDT, categorías y involucrar a los interesados. Excelente, muy bien. Y desde esa percepción, fíjense, les voy a mostrar el EDT que se generó, ¿sí? El EDT que generamos en ese proyecto. Si alcanzan a ver ahí, es un EDT. Este es el EDT, Lucia, ¿sí? Y la EDT es la descomposición. Y esto obviamente es una versión resumida, porque no les voy a poner el monstruote de lo que generamos, pero la Copa Golf, ¿sí? Se dividía en 4 grandes elementos. Los patrocinadores como un entregable principal, el proceso de promoción, el proceso de logística y el proceso de administración interna, ¿ok? ¿Sí lo ven? Muy bien. Entonces, ¿qué hicieron en el EDT? Empezaron a identificar y a descomponer, y ahorita obviamente no lo hice como parte de la simplicidad, es que nos centramos en este caso para este ejercicio, nos centramos en el patrocinador y en el proceso de logística. Y ahí, este proceso de descomposición, si recuerdan el EDT, se basa en 3 preguntas básicas. ¿Puedo estimar el tiempo para ejecutar ese entregable? ¿Puedo estimar el costo que se requiere? ¿Y puedo asignar a un solo accountable o responsable de generar este entregable? Si alguna de estas 3 preguntas no se responde de manera afirmativa, entonces hacemos un nivel de descomposición adicional. Entonces, aquí patrocinador se descompuso en esto y después llegamos a este nivel de descomposición hasta que llegamos al último nivel, que se conoce como paquetes de trabajo. Ahora sí, si se fijan, como ya tenemos los niveles, aquí tenemos en logística, pues todavía mucho más y mucho más profundidad en algunos de ellos, si lo ven. Entonces, a lo que quiero llegar es, este proceso de descomposición nos permitió entonces, con los interesados, ¿de acuerdo?, centrarnos y tener sesiones de trabajo con ellos. Entonces nos sentamos con los que iban a llevar a cabo el proceso de patrocinio y empezamos a evaluar con ellos, oye, ¿cuáles son los grandes problemas que pueden tener, oportunidades que podemos tener? ¿Sí? Pero ya pensando, ¿sí? Si no lo hacemos a nivel de paquete de trabajo, y aquí voy a marcar aquí, denme un segundo para poder rayar, ¿sí? Si lo hiciéramos a nivel de paquete de trabajo o hacemos a un nivel a lo mejor más superior, pero teniendo como en cuenta, ¿de acuerdo?, este proceso de descomposición, ¿de acuerdo? Entonces, esto fue un proceso muy relevante que les ayudó a hacerlo. Y esto además lo combinamos, ¿sí? Lo combinamos y aquí voy a borrar estas notas que acabo de hacer, porque lo combinamos con la siguiente elemento, ya nos sentamos con ellos, pero agregamos categorías, ¿no? Y ahí definimos categorías de riesgo, ¿ok? Y esas categorías de riesgo, o fueron algunas otras más, pero aquí ejemplifiqué con estas, y es categorías de recurso humano, financiero, legal, técnico y externo, ¿no? Entonces, de esa manera, con los interesados, nos sentamos con ellos y empezamos a preguntarles por cada una de esas categorías a nivel de paquete de trabajo, y en algunos en donde necesitábamos no tanto detalle, que no eran tan críticos a nivel superior, pero usando nuestro EDT, esa definición de esos riesgos, ¿de acuerdo? Y eso nos llevó, ¿sí?, a lo que inicialmente pudiera ser, a ver, les voy a mostrar este listado inicial de riesgos y díganme
si este listado inicial de riesgos está bien documentado o no, de acuerdo a lo que acabamos de ver. ¿Qué me dicen? Ardash Hernández nos dice que no. ¿Qué dicen los demás? ¿Están bien documentados o no esos riesgos de acuerdo a lo que comentamos de cómo deben de documentarse los riesgos? Muy bien, muy bien, muy bien, Eli, excelente, muy bien, María. Sí, estoy perdiendo aquí ya algunos, ok, a lo mejor hay mucho retraso, ok, fíjense, sí, efectivamente no. ¿Por qué? Porque en algunos está centrado en la causa, en algunos está centrado en el impacto, pero no está combinado en ninguno de los dos. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Por eso no está bien. Y si no están bien documentados, entonces nuestro proceso de respuesta no va a ser el adecuado, ¿ok? Entonces aquí me voy a mover, ¿sí? A lo que deberían de tener, ¿sí? ¿Cómo lo teníamos? A la forma en la que deberían de documentarse. Una de las formas, ¿no? No significa que sea la única, pero fíjense. Entonces, lo que teníamos antes y ahora lo que tenemos después. Tiempo de coordinación del proyecto es corto. Muy bien, fíjese. Posibles retrabajos y sobrecostos por el poco tiempo para coordinar el evento, así como por la falta de experiencia del grupo involucrado en su planificación. Fíjense. Aquí si se fijan, este primero está documentado, pero lo podemos dividir inclusive en dos riesgos. Retrabajos y sobrecostos por el tiempo tan corto y también posibles retrabajos y sobrecostos por la falta de experiencia del grupo involucrado en la planificación. Obviamente la experiencia en los eventos de este tipo de torneos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí lo ven? Entonces, ustedes van a tratar de hacerlo. Fíjense el siguiente, no obtención del 100% del monto de patrocinadores dada la situación económica del país. ¿Sí? Entonces, aquí estamos viendo que no logremos captar todo el dinero a tiempo por la situación en la que se tiene complicada la situación del país, ¿verdad? Entonces, véanlos de ese lado derecho. ¿Les hace sentido entonces la forma en la que están documentados del lado derecho? ¿Les hace les da mayor valor para responder mejor a ellos? ¿Qué opinan? Creo que la respuesta definitivamente es que sí. Y aquí, y les voy a mandar ahorita por el chat una liga de este archivo. Déjenme ver nada más dónde dejé la liga. Que es el que vamos a utilizar ahorita. Denme un segundo. Quiero nada más ver que si les esté mandando la liga correcta. Aquí está. Les voy a poner ahorita en el chat este formato que diseñamos nosotros en Ebori para documentar riesgos. Control C. Y aquí está. Ahí está. Para que lo puedan descargar. ¿Ok? Entonces, este archivo es el que tengo aquí. ¿Sí lo ven? Ya deben de estar viendo mi matriz de riesgos, el nombre del proyecto. ¿Sí? Entonces, en esta Excel que les estoy compartiendo viene la matriz de riesgos, luego los planes de acción, luego un tablero de gráficos, ¿sí? Y luego viene unas matrices que voy a explicar a continuación, ¿ok? Pero en este caso, ¿sí? Por el tiempo ya no lo vamos a alcanzar a documentar, pero quiero que lo vean. Fíjense, aquí lo que tengo es la descripción del riesgo, ¿sí? Y después tengo cierta información que vamos a ver a continuación una vez que veamos el siguiente paso. Ahorita lo que tendríamos que hacer es tomar entonces la descripción del riesgo, ¿sí? El que está documentado correctamente. Y voy a agarrar el segundo, por favor, cópienlo ustedes, ¿sí? Y pásenlo a su archivo de Excel. Entonces, aquí vamos a tener nuestro riesgo, que es no obtención del 100% de la situación económica del país. Y hasta ahí vamos a hacerlo. Así estaríamos documentando cada uno de los riesgos que identificamos en nuestra etapa o nuestro primer tip, que es la etapa de identificación. ¿De acuerdo? Por tiempo así lo voy a dejar, ¿no? No nos va a alcanzar esa parte. Pero una vez que ya los documentamos, entonces vamos al segundo tip. El segundo tip de las esenciales para gestionar riesgo. Y es evaluar el riesgo, ¿ok? ¿Cómo sabemos sobre qué riesgos tendríamos que responder? Me voy a dar otra vez el ejemplo del auto o del avión. ¿En dónde hay más riesgo? ¿Qué opinan ustedes? ¿En dónde hay más riesgo? ¿En el viajar en automóvil o viajar en avión? ¿Ustedes qué dirían? ¿Qué opinan? Pónganme ahí. En el auto, ¿es más riesgoso en el auto? Depende del objetivo. Muy bien, Rodolfo, buena pregunta.
suponiendo que el objetivo de nuestro viaje, más que el proyecto, sea llegar a tiempo, ¿de acuerdo? Llegar a tiempo, ¿sí? En el avión no sé está, ¿sí? En dónde es más riesgoso, fíjense. Vamos a poner ese supuesto, ¿no? ¿En dónde es más probable que tengas un accidente? ¿En el avión o en el automóvil? ¿En dónde es más probable que puedas tener un accidente? ¿En el avión o en el automóvil? Exactamente, en el automóvil. Entonces, si evaluamos el riesgo meramente, solamente desde su probabilidad, entonces nunca viajaríamos en avión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Porque, no, nunca viajaremos en auto, perdón. Porque hay más, o sea, es más riesgoso porque es más probable que tengas un accidente en el avión. Pero ahí va la siguiente pregunta. ¿En dónde, si sucede un accidente, es más factible que puedas perecer? ¿En el avión o en el automóvil? ¿Qué me dirían? En el avión, ¿verdad? ¿Sí? Es mucho más factible, es mucho menos la probabilidad de que tengas un accidente en el avión, pero si sucede un accidente, el impacto puede ser mucho peor para tu objetivo. ¿De acuerdo? Que te mueras, ni siquiera llegas, ¿no? Ni siquiera llegas a tiempo, ¿sí? Muy bien, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, Melvin, buenas retroalimentaciones de todos ustedes, excelente, ¿sí? Ahora lo que quiero es que lo apliquen en sus proyectos, eso es lo interesante, ¿no? Entonces, el riesgo lo vamos a evaluar basado en dos perspectivas, ¿ok? Vamos a evaluarlo desde la probabilidad de que suceda, pero lo vamos a combinar con el impacto. Estos dos elementos, obviamente, van enfocados hacia lo que se conoce como gestión de riesgo, gestión profesional de riesgo, como la severidad del riesgo. La severidad del riesgo consiste en la multiplicación entre el valor de probabilidad por el valor de su impacto, ¿ok? Y a esto se le conoce como severidad. Entonces aquí, en este ejemplo, y en la matriz que les estoy viendo, que les compartí en Excel, ¿sí? Carlos Nieto, aquí está, la matriz está compartida en el archivo que les mandé la liga un poco más arriba, en los comentarios, en su chat, si lo ven más arriba, ahí viene la liga. Aquí vienen las matrices de probabilidad y de impacto. Entonces, aquí hay una escala. Ahora, estamos evaluando bajo un método discreto, ¿de acuerdo? Es un método de evaluación de probabilidad de impacto discreto. ¿Qué significa? Que hay valores preestablecidos, o sea, no es continuo, no es un valor entre 0 y 100 o entre 1 y 99, porque si es 0 y 100, pues no sería un riesgo, ¿verdad? Y también en la matriz de impacto, son escalas discretas no continuas, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, ¿sí? La probabilidad que se definió en 4 escalas de probabilidad, que es 20, 45, 75 y 90, desde muy bajo, medio, alto y muy alto. Y si se dan cuenta, en nuestra matriz de severidad eso lo vamos a mapear en los renglones, ¿sí? Aquí les estoy poniendo otra vez la liga para aquellos que me dicen que perdieron la liga y que no la pueden acceder. Denme oportunidad de hacerlo. Un favor, ¿alguien me puede ayudar a compartir la liga para no perder el tiempo con los que continuamos aquí, de compartirlas con el grupo? Gracias, Alan. Gracias, porque ahorita tuvo un problema mi equipo y se tuvo que desconectar. Entonces, la matriz de probabilidad y la matriz de impacto, si se dan cuenta, también es una escala discreta de 4 valores, en donde determina, si esta es una escala de impacto básica, ¿verdad? Hay unas escalas de matriz de impacto que evalúan el impacto en calidad, en tiempo, en costo, etcétera, ¿no? Y dentro de la misma matriz. Pero aquí vamos a evaluar de manera general. Y volvemos a evaluar, si se dan cuenta, entonces en las columnas la matriz de impacto. Entonces, ustedes van a calificar para cada riesgo su probabilidad y su impacto. Y eso les va a dar un umbral del riesgo, ¿ok? Como ustedes se acuerdan, me dijeron que no íbamos a responder a todos los riesgos. ¿Sobre cuáles vamos a responder? ¿Sobre qué riesgos son los que vamos a responder? De entrada, los que caen en el umbral rojo, que son los más severos. Así es, Eli. Muy bien, los que caen en el umbral rojo. Ustedes pueden determinar ciertas políticas, por ejemplo, que los del umbral verde, pues no hagamos nada. En los del umbral amarillo, generemos una respuesta para, en caso de que suceda, a lo mejor, ¿qué podemos resolver? Para los rojos, entonces sí tenemos que hacer cómo hacer que no suceda. Por ejemplo, eso es un ejemplo, ¿no? O puede ser, dependiendo de su calificación, que tomen ciertas características o compromisos
que se establezcan y no que dependa de manera arbitraria de cada responsable del riesgo, etcétera, ¿ok? Entonces, esta matriz de riesgos, me voy a regresar a la primera pestaña, aquí viene, ustedes van a evaluar y van a poner la probabilidad y el impacto de acuerdo a esas calificaciones que definimos acá, ¿sí? Entonces, imagínate que la probabilidad de no obtención del monto de los patrocinadores, la probabilidad por la situación económica, de acuerdo a esa probabilidad, es de 0.75, que es muy alta, ¿sí? Entonces, aquí le damos 75%, y el impacto que tenga en el proyecto es el mayor, ¿de acuerdo? Entonces, automáticamente nos calcula la severidad, nos dice aquí la fecha en la que se apertura, y obviamente ahorita vamos a ver cómo llenar los demás campos, ¿ok? ¿Les queda claro entonces hasta ahorita nuestro segundo tip, que es evaluarlo considerando la severidad, y la severidad es la multiplicación de la probabilidad por el impacto? Estas son las tablas que vienen ahí en su matriz que les acabo de compartir, ¿ok? Muy bien. Muy bien. Ahora, entonces, ¿qué debemos de documentar como mínimo nuestra matriz de riesgos? Que ya se los dimos ahí en el formatito, pues es la descripción. El tipo de riesgo es una amenaza o oportunidad, que aquí no lo estamos definiendo. La categoría que puede tener el riesgo, de acuerdo a las categorías que definimos, su impacto, probabilidad y obviamente su severidad. Esto es como la parte fundamental que deben documentar antes de la respuesta. Y el tercer tip con el que vamos a cerrar nuestra webinar del día de hoy es generar un plan de respuesta. Entonces, ¿sobre cuáles los vamos a hacer? Sobre los que caigan por lo menos en los de alta severidad. Fíjense, hay una máxima, así como, digo, con todo respeto, yo soy católico, así como para los católicos están los 10 mandamientos, para un administrador de proyecto hay ciertos mandamientos, y uno de ellos es este. Fíjense, esto es algo bien importante. Lo voy a poner así tipo bíblico para que tenga más impacto. Si identificaras un riesgo de severidad, de alta severidad, y no respondieres a él, es tu obligación notificarlo a tu cliente y patrocinador. ¿De acuerdo? Sería así como el quinto mandamiento de la ley de la administración profesional de proyectos. Entonces, es bien importante que si ustedes identifican que hay, a lo mejor no responden al riesgo, no porque no quieran, sino porque no saben, pero es obligación decirlo. Y más aún, si ustedes deciden no responder a pesar de que puedan, es notificarlo. Porque si estamos hablando de un riesgo de alta severidad, lo más seguro es que nos estemos metiendo en camisa de 11 varas o nos estemos metiendo en más problemas de los que podamos manejar. Entonces se fortalezca la cuestión de estar apagando fuegos todo el tiempo. ¿De acuerdo? ¿Les queda claro? Por favor, levántenme la manita si les queda clara ese quinto mandamiento del administrador de proyecto profesional. Muy bien, excelente. Veo que todo el mundo está bien activo en esto. Perfecto. Entonces, en la gestión de respuesta a riesgos tienen que determinar tres cosas fundamentales. ¿Sí? Tres cosas fundamentales. Primero, sí, estrategia. Tienen que definir la estrategia. Segundo, tienen que definir la acción. Y tercero, tienen que determinar un responsable. Esto es esencial. Si en su respuesta a los riesgos de alta severidad no lo exponen, entonces estamos faltando a este elemento. Tienen que tener por lo menos estas tres características. Ahora, ¿qué diferencia hay entre una respuesta y una acción? La estrategia define un rumbo, ¿ok? Y la acción es cuál es el rumbo específico que vamos a hacer. Algo que es, por eso es bien importante, primero se define la estrategia y después la acción, porque la acción, podemos tener muchas acciones para responder a los riesgos, pero dependerá de la estrategia el cual se pueda tomar, ¿sí? ¿Cuáles son las estrategias que tenemos? Y nos vamos a enfocar ahorita solamente, como les comentaba, en las amenazas. Fíjense que el PMBOK, la nueva versión, la quinta edición, que es la vigente, porque ya están por sacar, está en la revisión de la sexta edición del PMBOK, es en la versión anterior teníamos estas 4 respuestas a las amenazas, ¿no? Evitar, transferir, mitigar y aceptar. Y en esta última agregaron una quinta que a mí no me gusta del todo, que se conoce como escalar el riesgo, pero es una forma de una estrategia, es una forma de transferir, nada más con ciertas características. No lo vamos a tocar en este webinar y me voy a centrar en estas mínimas básicas, que son las 4 estrategias para responder a las amenazas. Entonces,
La primera estrategia para responder a las amenazas es evitar el riesgo. Fíjense, quiero que evalúen el riesgo desde las dos características que acabamos de definir, la probabilidad y el impacto, ¿ok? Cuando evitas un riesgo, lo que haces es que lo eliminas, por eso se llama evitar, ¿ok? Entonces, ¿qué haces en las estrategias, yo voy entre comillas, de evitación, que no existe la palabra, ¿no? Pero en las estrategias de evitar. Lo que haces es que tomas acciones que convierten la probabilidad en cero o que convierten el impacto en cero. ¿Por qué? Porque si tomas acciones que conviertan en cero los dos, pues sería demasiado costoso, ¿de acuerdo? Si tú haces que alguna de esas dos elementos, la probabilidad o el impacto, se conviertan en cero, entonces automáticamente desapareces el riesgo. Pueden surgir riesgos secundarios, porque no vamos a tocar en esto, es un webinar básico, pero nos vamos a centrar en tratar de que este riesgo se elimine de nuestro listado. ¿Les queda claro? O tomamos acciones para convertir en cero la probabilidad o tomamos acciones para convertir en cero el impacto. Cualquiera de las dos nos va a ayudar a generar una severidad de cero y por lo tanto el riesgo se elimina. ¿Les queda claro? Entonces, primera estrategia para amenaza, evitar. Levanten la manita si les queda claro la estrategia de evitar, ¿ok? Entonces me voy a ir ahorita, ¿sí? Bueno, ahorita que terminen las estrategias, ustedes me van a ayudar a rellenar el primer riesgo. Segunda estrategia para responder a las amenazas es transferir, ¿ok? Algo que es muy importante que la transferencia no es saber, perdónenme, a ver quién es el tonto que se deja que le asignemos el riesgo, ¿ok? Si se ve desde esa perspectiva, entonces estamos teniendo una perspectiva errónea. La transferencia consiste en que ustedes les pasen la responsabilidad de responder al riesgo en caso de que suceda, ¿sí? Un ejemplo claro de una transferencia es la adquisición de los seguros. Fíjense, imagínense cuando compran el seguro de su automóvil, ¿la probabilidad de que se accidenten baja o disminuye? No, ¿verdad? O si tienen su riesgo, si tienen su póliza, su impacto, o sea, cuando chocan se abolla más su coche, se abolla menos o más, pues no, ¿verdad? La probabilidad y el impacto siguen siendo las mismas. Muy bien, Iván, ¿sí? Muy bien, Rodolfo, pero ¿qué es lo que pasa? Se lo pasan a alguien que puede responder mejor en caso de que suceda. ¿Les queda claro la transferencia? No modificamos ni la probabilidad ni el impacto. Puede ser que a lo mejor, ¿sí? Se vea disminuido, pero no en gran medida, pero que se le pasa a alguien que puede responder mejor en caso de que suceda. ¿Les queda claro la estrategia de transferir? Levanten manita, por favor. Ya vimos dos estrategias. Esta segunda es la estrategia de transferir. Buenísimo, muy bien. Ya llegamos al límite de tiempo del webinar. Voy a acelerar este proceso, pero quiero que me digan si vamos bien. ¿Sí? ¿Vamos bien? Perfecto. Siguiente estrategia es mitigar. La estrategia de mitigar es lo que normalmente hacemos cuando respondemos a los riesgos, ¿sí? Que nos centramos en tomar acciones, fíjense, tomar acciones que nos ayuden a disminuir la probabilidad sin que la convirtamos en cero, por eso se llama mitigar, disminuir, también se le conoce como disminuir el riesgo, ¿ok? Disminuir o mitigar el riesgo, ¿por qué? Tomamos acciones para que la probabilidad, en vez de ser así de alta, la bajemos, ¿no? Y aquí subrayo, puede ser o una o la otra o las dos, o tomamos acciones para bajar el impacto en caso de que suceda. Entonces, si se dan cuenta, lo que estamos haciendo cuando tomamos estrategias de mitigación es cambiar la severidad del riesgo para que sea, en vez de alto, baje a media o baja. ¿De acuerdo? No lo disminuimos. Eso se conoce como riesgo residual, porque es lo que queda de riesgo después de tomar las acciones. ¿Les queda claro entonces mitigar? Por favor, levántenme la manita para decirme que les queda claro las estrategias de mitigación. Estas son las que normalmente tomamos, ¿no? Y finalmente, la última estrategia es la aceptación, ¿no? Así cuando ustedes dicen, ay, Diosito, ¿por qué me hiciste guapo o guapa y no rico o rica, ¿no? Sí. Entonces, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en la aceptación? La aceptación
hay dos tipos de aceptación. La aceptación activa es en la que tú dices, oye, no voy a tratar de responder para prevenirlo, pero sí voy a tener un plan de respuesta en caso de que suceda. Esa sería una aceptación activa, ¿ok? Y por otro lado, la aceptación pasiva es en la que dices, ni voy a prevenir, ni voy a corregir. Dios nos agarre confesados, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿les queda claro la aceptación? Por eso la aceptación no... A ver, ¿sobre qué riesgos ustedes pueden aplicar aceptación y sería bueno? Sería algo normal. ¿En qué tipo de riesgos la aceptación pasiva sería algo deseable inclusive? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice por qué la aceptación pasiva pudiera ser buena en qué circunstancias o bajo qué tipos de riesgos? En riesgos positivos, pudiera ser porque no tendrías ningún efecto negativo, pero dejarías de pasar una oportunidad, ¿no? Muy bien. Ah, puede ser. Fíjense, por default, la aceptación pasiva se aplica en los riesgos de baja severidad, ¿de acuerdo? O sea, si ustedes aplican respuesta en riesgos de baja severidad, estarán gastando tiempo, dinero y esfuerzo sin necesidad, ¿ok? Entonces, la aceptación pasiva en los riesgos que caen en tu umbral más bajo, pues es algo normal, ¿ok? Entonces, ¿sí? Los planes de respuesta tienen que definir la estrategia, las acciones, los responsables, ¿de acuerdo? Y actualizar su matriz de manera constante. El proceso de gestión de riesgos nunca acaba, o sea, siempre salen nuevos, se quitan, se ponen riesgos, por lo que cada vez ustedes tienen que estar llevando a cabo ese proceso de manera general, ¿ok? Entonces, con esto yo cerraría, que ya no alcanzamos a hacer el ejercicio de llenar una tabla, pero creo que quedó bastante claro, ¿no? Si se fijan, aquí en su matriz van a poner la fecha de apertura, como cae en umbral rojo, ustedes tienen que determinar qué estrategia van a hacer, ¿sí? Fíjense, evitar, transferir, mitigar, aceptar, explotar, combatir, mejorar. Aquí están las estrategias tanto para amenazas como oportunidades, entonces ustedes las van a tener que determinar, van a poner su responsable. La fecha esperada de cierre es muy importante porque en la hoja en Excel va a estar censando el día de hoy contra la fecha y cada vez que lo abran, ¿sí? Como es este caso de los que tengamos aquí abajo, que si la fecha esperada de cierre es mayor que la fecha de hoy, de cierre es mayor que la de hoy, entonces les va a poner un color rojo aquí para indicar que esa respuesta ya está demorada, ¿ok? Y por lo tanto, ustedes aquí, para los que caen en rojo, los van a trasladar aquí para poner ahora sí, ¿sí? La fecha de cierre esperado y el resultado del plan de acción para monitorear que está teniendo este resultado. ¿Ok? Entonces, con esto, el tablero de gráficas les va a dar una información muy relevante. Sí, aquí me está diciendo Mónica que tenemos todavía tiempo porque estaba el webinar y a mí se me fue la onda hasta las 10:45, entonces, pero vamos a explicarlo nada más, que es el total de riesgos que tienen ustedes capturados, ¿no? Dividido por los diferentes niveles, ¿no? Aquí nos dice que tenemos del total de riesgos, ¿no? Que tenemos 6, cuántos están en umbral rojo y con qué calificación y cuántos tenemos, ¿sí? En cada uno de los umbrales para que nos dé ese total, y de ese total nos va a dar un diagrama de pie que nos da, entonces, fíjense, el 50% de nuestros riesgos en este proyecto son de alta severidad, entonces tenemos una alta incertidumbre en nuestro proyecto. De los cuales, fíjense, de los riesgos totales que tenemos de alta severidad, cuántos están cerrados y cuántos están abiertos, ¿sí? Nos da un porcentaje. Y de los que están de acuerdo a su fecha de cierre de alta severidad, que son 3 y 3, ¿sí? ¿Cuáles son los que están contemplados como atrasados y en tiempo? Y eso todo lo hace basado en esta matriz. Si ustedes modifican esta matriz, entonces también se van a actualizar la forma en la que se va a calcular su matriz de este lado. ¿De acuerdo? En su matriz, utilícenla, ¿no? Aquí les viene una explicación en cada una de los encabezados, la explicación de qué se debe documentar para que les sea más fácil su guía y su seguimiento. ¿Ok? Entonces, pues con eso concluiría nuestra sesión del día de hoy, pero no antes sin ver que realmente me pusieron atención y porque esto quiero que sea algo de valor para ustedes y lo más importante es que lo apliquen. Quisiera que me dieran entonces, quisiéramos un resumen en conjunto de nuestra sesión del día de hoy. Primera, nada más quiero que me digan cuántos tips
dijimos que son los esenciales para llevar una gestión de riesgos. Número, quiero que me pongan ahí en el chat cuántos tips tenemos. Perfectísimo. Buenísimo. 3. Ahora quiero que me digan cuál fue el primer tip y cuáles son los pasos para que este primer tip genere todo el valor. ¿Sí? ¿Cuál fue el primer tip? ¿Y qué cosas tenemos que evaluar para que este primer tip nos ayude a identificar lo más profundo posible? Muy bien, muy bien. El primer tip, dijimos, era identificar o tener una percepción del riesgo teniendo 3 cosas. Excelente. Involucrar a los interesados. Muy bien, EDT. ¿Y qué más? Nos falta uno. ¿Alguien que no ha dicho? Nadie me ha puesto. Nos falta uno. EDT. Involucrados. Ay, muy bien, aquí ya nos puso Eli, perfecto, las categorías y también Jesús, categorías, perfecto. Entonces acuérdense que su proceso de identificación es, perdónenme, quiero ser grosero, pero no majadero, no son horas nalga de ustedes, sentados viendo su EDT, sino tener sesiones de trabajo con sus interesados. No se sienten con todos, ¿ok? O sea, no se van a sentar, y aquí voy a mostrarles el ejemplo que les puse. O sea, mi equipo no se sentó cuando empezamos a hacer este proceso y se sentó con todos al mismo tiempo para hacer el proceso de identificación de riesgos. Inclusive ni para hacer el EDT se sentaron con todos al mismo tiempo, sino que primero definimos el primer nivel y una vez que ya identificamos el primer nivel y se descompuso todo, ahora sí nos sentamos para identificar los riesgos con los que iban a hacer o llevar a cabo las labores del patrocinio o con algunas de las actividades que tenemos aquí como paquetes de trabajo, que es el último nivel de la descomposición para centrarnos en aquellos que generan el mayor valor, ¿de acuerdo? ¿Sí? O nos centramos en este nivel, de acuerdo a qué tan importante es ser entregable para el éxito del proyecto. Acuérdense que nunca, y esto es el primer, yo les diría que el tip 0 sería nunca pierdan el objetivo del proyecto, nunca, ¿sí? Porque si no pierden ese objetivo, entonces su gestión de riesgos es más adecuada y se centran en aquellos riesgos que afecten de mayor manera el cumplimiento de su objetivo, ¿ok? Entonces, miren, les voy a poner de los riesgos que vimos, déjenme aquí. ¿Recuerdan cuál era el objetivo? ¿Cuál era el objetivo del proyecto de la Copa Golf? ¿Quién me dice cuál era el objetivo? ¿Quién me dice? ¿Nadie? ¿Ya se les olvidó? Lo voy a poner. Fíjense, el objetivo, y aquí lo voy a borrar estas notas y lo voy a volver a poner, ¿sí? Su objetivo era posicionar a la empresa como líder, ¿sí? En este tipo de torneos. Entonces, de acuerdo a esta perspectiva, díganme cuál riesgo tendría un mayor valor en el proceso. A ver, aquí se los voy a poner. Díganme aquí de los que tengo del lado derecho, que están bien documentados. Posibles retrabajos y sobrecostos, no obtención del 100% del monto, disminuir el interés de patrocinadores y asistencia del público, retraso en los trabajos de organización o adelantar la obtención del 30% del monto. ¿Cuál creen que, muy bien, Erika, aquí no dice posicionarse a nivel internacional, pero cuáles de estos riesgos pudiera tener el mayor impacto de acuerdo al objetivo? Exactamente, muy bien, disminuir el interés, ese tendríamos que verlo con mayor lupa, un análisis más profundo. Y en un análisis de riesgo más profundo hay un proceso que se llama análisis cuantitativo del riesgo, que es en donde ya evaluamos causas más profundas, ¿ok? Que aquí en las esenciales no lo estamos viendo, pero que de manera específica pueden ayudarles a hacerlo. Por eso, si se fijan, inclusive ustedes tendrían que ya ponerlo como prioritario, de acuerdo a qué impacta de manera específica en su proyecto y en su objetivo. ¿Ok? Muy bien, me parece que están, entonces me voy agradecido con ustedes porque creo que logré mi objetivo, que es hacer que tengan una concepción. Y lo más importante, me gustaría, fíjense, les voy a dejar una tarea, me gustaría que lo apliquen en un proyecto que lo estén haciendo y que me manden un correo diciéndole cómo les fue, qué problemas tuvieron, y yo con mucho gusto y parte de mi equipo también le responde para que esto que acaban de aprender lo puedan revisar y responder de manera adecuada y les genere valor, ¿sí? Lo que buscamos con la gestión de riesgos, como lo comentamos, es que ustedes tengan menos sobresaltos y lo más importante, yo les subrayo, es que tengan una planificación realista y alcanzable, ¿de acuerdo? Entonces, si no hay alguna cosa que yo veo que sea
adicional. Ah, sí, estamos en el proceso de repaso, sí. Entonces, el primer paso fue la identificación. El segundo paso, ahorita les pongo mis datos de contacto con mucho gusto, pero quiero que me digan cuál es el segundo tip que vimos para llevar un buen proceso de gestión de riesgos. Ya me dijeron el primero, identificación con estos 3 elementos. Segundo paso, sí, no se preocupen, Andrés. Al final, a todos los que responden a la encuesta de salida se les va a hacer llegar la liga, ¿ok? Se les va a hacer llegar la liga para que puedan acceder al webinar, ¿ok? Pero respóndanme, por favor, ¿cuál es el segundo tip para gestionar los riesgos de manera adecuada? Muy bien, es identificar. El segundo tip es evaluar, ¿de acuerdo? Evaluar, percibir y evaluar. ¿Y lo evaluamos de qué manera? Díganme, ¿de qué manera evaluamos que un riesgo vale la pena responder o no? Muy bien, Said, evaluar. ¿Cómo los evaluamos? Cada vez me responden menos, entonces no sé si ya no se acuerdan o tienen dudas. Probabilidad e impacto. Muy bien, excelente. La probabilidad de impacto nos va a dar la severidad. Y basado en la severidad, determinamos, de acuerdo a los umbrales de riesgo que definamos, sobre cuáles vamos a responder. ¿Ok? Lo que yo les di en la matriz es un ejemplo de matriz. Ustedes pueden cambiar esos umbrales para que el umbral rojo pueda ser más amplio o menos amplio, etc. Ustedes lo definen como parte de las políticas, que son los activos, ¿no? Organizacionales en la parte de gestión de proyectos. Muy bien, excelente. Y tercer tip, ahora sí, ¿cuál es el tercer tip? Muy bien, José Luis, mira. Sí, José Luis ya me dijo, como sé que me van a preguntar, me anticipo, entonces es una, José Luis, forma proactiva de ver esto, entonces responder a los riesgos. ¿Qué cosas tenemos que generar en la respuesta a los riesgos? Tenemos que determinar 3 cosas. ¿Cuáles son esas 3 cosas que tenemos que generar para aquellos que sí respondamos, que caen en la severidad alta o severa? ¿Cuáles son? Muy bien, excelente. Estrategia, acción y responsable. Fabuloso. Muy bien, pues entonces creo que con eso terminaría nuestra sesión, ¿de acuerdo? 10:44, un minuto. Y dejaría que me ayude Moni para ver qué preguntas tenemos para terminar nuestra sesión. Adelante, Moni, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Por ahí hay una pregunta de Esther que dice, en el charter un componente es riesgo de alto nivel. Aquí solo se indican aquellos que se alcanzan a visualizar sin ahondar. ¿Es correcto? No entendí muy bien la pregunta. En el charter un componente es riesgos de alto, que solamente se ponen riesgos de alto nivel. Se indican aquellos que se alcanzan a visualizar sin ahondar. ¿Es correcto? Sí, ya la entendí, ahora sí. Fíjense. Tienes razón, Esther. En el charter del proyecto no documentamos todos los riesgos. ¿Por qué? Porque es la etapa inicial del proyecto, ¿sí? Entonces, en el charter ponemos los que son más sensibles y más obvios, que después entrarán al ciclo de evaluación para determinar si vale la pena responder a ellos. ¿De acuerdo? Entonces, es correcto. Ponemos los de alto nivel. Y los de alto nivel seguramente son los de a nivel proyecto o a nivel de entregables principales. Si vemos el EDT, seguramente la identificación sería a este nivel. ¿De acuerdo? Déjenme aquí. Lo voy a rayar a este nivel. O sea, riesgos a este nivel o inclusive a riesgos de este nivel, nivel 0. Espero haber respondido adecuadamente tu pregunta. Gracias. María Dolores también puso una pregunta. Carlos, una duda, ¿esa es una matriz de calor? ¿Y cómo la interpretas? La que pusiste ahí en el archivo, supongo. Sí, efectivamente, pudiéramos decir que es una matriz de temperatura, ¿de acuerdo? Sí, es correcto. ¿Y cómo la interpretamos? Y déjenme mostrar la matriz para poder estar viendo lo mismo. Si se dan cuenta, aquí lo que estamos indicando es cuál es el grado de calor que tiene el riesgo, el grado de severidad, pues va basado en una técnica de evaluación cualitativa, pero que para que lo podamos entender mejor, le damos colores o un grado de temperatura que nos permita entonces tener un entendimiento claro de esto. De hecho, la gestión de riesgos en industria automotriz es en lo que se basa el AMER,
¿de acuerdo? En donde se analiza de acuerdo a estas dos perspectivas para saber cómo responder, ¿sí? Entonces, sí, te diría que es una forma de evaluar el nivel o relevancia de cada uno de los riesgos que se identifican. Por eso, si se fijan en el análisis de riesgos que tienen en la matriz, les da la clasificación por cada calificación posible. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra pregunta que nos pone aquí Rodolfo es, ¿el tratamiento de oportunidades es similar? Buenísima pregunta. Sí, es igualito. Pero en vez de que tú tengas aquí impacto negativo, va a ser impacto positivo. ¿Qué es lo que va a pasar? Es que vas a tener en espejo esta matriz, haz de cuenta que la vas a copiar y en espejo la vas a pasar del lado derecho. Entonces, lo que va a pasar es que tu matriz de severidad de oportunidades va a estar cargada entonces hacia cuáles riesgos positivos tienes que generar una acción para ayudar a que esa acción se convierta en realidad. ¿De acuerdo? Espero haber respondido. Correcto. Una última pregunta dice, ¿alguna de las partes interesadas puede ser un riesgo para el proyecto? ¿En el análisis de riesgos consideramos algo? ¿Te refieres a si un interesado puede ser un riesgo para el proyecto? Sí, pero no lo puedes plantear así. ¿A qué me refiero? Tienes que decir, por ejemplo, es la falta de expertise, que el proyecto tenga retrabajos o se retrase o genere conflictos en el equipo, pones el impacto de manera clara y después dices, debido a la falta de experiencia del involucrado principal, por ejemplo. Trata de evitar el poner la persona per se, porque cuando involucras a la persona per se, entonces lo conviertes en algo personal y entonces la gestión de ese riesgo se convierte ya en un riesgo en sí mismo porque estás apuntando a la persona, pero a la persona per se, ¿sí? Y entonces la persona se puede sentir atacada. Entonces, una recomendación es que lo hagas hacia el rol que juega, ¿sí? Dentro del proyecto y te enfoques en el rol, ¿sí? Entonces, sí puede ser la persona, pero no te enfoques en la persona, sino en el rol que juega en el proyecto y lo que puede causar debido a esto, ¿ok? Muy bien. Esas serían todas las preguntas. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Ya dejo a Mónica que les da información para que puedan acceder a la grabación, información de interés. Tenemos unos descuentos muy buenos para cursos cortos que estamos lanzando próximamente, que ojalá y puedan servirles a ustedes para generar mayor valor. Muchas gracias, Mónica. Te voy a ceder ya la presentación.